La guía básica para los fenómenos inexplicables. Segunda edición. Bob Ricard y John Mitchell. La guía básica de fenómenos inexplicables, escrito por John Mitchell y Bob Ricard. Contenido. Introducción. El mundo fenoménico. Teletransportación. Teletransportación, sus efectos y usos. La teletransportación de personas. La materialización y el vuelo de objetos. Levitación y vuelo espontáneo. Lluvias extrañas. Caídas de peces y ranas. Teorías y explicaciones. Anomalías y preguntas. Lluvias de insectos. Ratas, ratones y lemmings. Caídas de otros animales. Misiles desde arriba. Caídas de artefactos. Lluvias de semillas y materia orgánica. Flujos y resumaciones misteriosas. Talentos salvajes. Caminar sobre fuego e inmunidad al fuego. Afinidad con el fuego y piroquinet- piroquinéticos. Resplandor humano. Personas eléctricas. Formas de pensamiento proyectadas. Estigmas. Los incorruptibles. Provisiones milagrosas. Experiencias cercanas a la muerte y la revisión de vida. La locura de las multitudes. Visiones compartidas y rumores visuales. Plagas, venenos y pánicos. Guerras de los mundos. Visiones religiosas. Ataques de ansiedad social. El pueblo de las hadas. Hadas antiguas y modernas. Fragmentos físicos del pueblo de las hadas. El país de las hadas. Fotografía de hadas. Luces místicas. Música fantasmal y voces extrañas. Lejos con las hadas. Entidades misteriosas. Secuestro de otro mundo. Asaltantes invisibles. Mutiladores misteriosos. Persecuciones de hadas. Combustión humana espontánea. Guardianes y ayudantes de otro mundo. Personas y lugares embrujados. Planeta embrujado. La Tierra hueca. Autopistas fenomenales. Barreras invisibles. Fósiles anómalos. Arqueología. Círculos en los cultivos. Sitios antiguos y la conexión extraterrestre. Discos de hielo. Señales y presagios. Perdidos y encontrados. Coincidencias. Accidentes a iconoclastas. Familiares. Cíclidos en el cielo. Ejércitos espectrales, naves fantasma, nubes extrañas, simulacra y otras imágenes, rostros y figuras en la naturaleza, huellas y rastros, imágenes espontáneas. Verónica y la sábana santa, imágenes de relámpagos, imágenes que lloran y sangran, estatuas que cobran vida, fotografías de los dioses, monstruos de las profundidades, Nessie y otros monstruos lacustres.
Globsters. El árbol devorador de hombres. Perros negros. Los grandes felinos anómalos de Gran Bretaña. Puertas para gatos y cacerías. El hombre lobo. En búsqueda del hombre mono. En búsqueda de los hombres mono. Pie grande, el monstruo americano. Gente salvaje. Niños criados por animales. Dinosaurios vivientes. Pterodáctilos hoy. Maravillas vivientes. El regreso de los muertos vivientes. La nueva zoología. Perros fieles. Animales que regresan a casa y mascotas que buscan dueño. Gatos y perros que hablan. Caballos que calculan. Secuestros aviares. Autoestopistas aviares. Consejos de animales y tribunales de justicia. Sapo en rocas. Sapo en el agujero. Cómo una golondrina puede pasar el invierno. Trozos de cola. Gatos con alas. Cadenas de monos. Cómo las ratas roban huevos. Reyes rata. Bueno, vamos a empezar. In- introducción. El mundo fenomenal. Fenomenal. Nuestro propósito en este libro es describir la rica y variada gama de fenómenos anómalos, inexplicables y a veces totalmente extraños que las personas han experimentado en todos los tiempos y lugares y que siguen ocurriendo hoy en día. Nosotros mismos hemos estudiado y escrito sobre estas cosas durante años y una cosa que hemos aprendido es que la naturaleza del mundo y de nuestra existencia es bastante diferente de lo que nos enseñaron en la escuela. La realidad es mucho más interesante, humorística y expansiva de lo que cualquier visión del mundo religiosa, racional o científica puede abarcar. No es nuestra intención aquí refutar las creencias o teorías de nadie, pero nos gustaría señalar sus limitaciones. Hay cosas que suceden en este mundo y que han ocurrido a lo largo de toda la experiencia humana para las cuales nunca ha habido una explicación duradera. Las explicaciones son productos temporales que van y vienen en respuesta a las modas. Mientras tanto, los acontecimientos que se supone que explican continúan continúan tan misteriosamente como siempre. Sin embargo, los fenómenos misteriosos también se ven influenciados en cierta medida por la moda. Por ejemplo, los grupos de golondrinas hibernando y los sapos vivos encerrados en rocas registrados con tanta regularidad por los naturalistas del siglo XIX parecen prácticamente haberse extinguido. Los marineros de hoy en día casi nunca ven serpientes marinas y los círculos de hadas danzantes que alguna vez fueron una parte común de la experiencia de la gente del campo, ahora son muy raros. Para compensar estas pérdidas, quizá temporales, otros tipos de fenómenos extraños han florecido en los tiempos modernos. Los ovnis, por ejemplo, junto con entidades alienígenas o demoníacas, violaciones y abducciones por extraterrestres, mutilaciones obscenas de caballos y ganado, y en una nota más alegre, el hermoso fenómeno de los círculos en los cultivos, y en una nota más alegre, el hermoso fenómeno de los círculos en los cultivos. Al mismo tiempo, los misterios estándar, aquellos que han desconcertado a la humanidad desde el principio, continúan haciéndolo. Criaturas y artefactos caen, a veces lentamente, de fuentes desconocidas. Los poltergeists traen inundaciones, incendios y lluvias de piedra a hogares atormentados. La gente levita, camina sobre brasas ardientes, es atacada invisiblemente, se encuentra con monstruos en lagos y montañas, es objeto de coincidencias asombrosas, etc. Se oye hablar de estas cosas en mitos, leyendas y folclore y se puede leer sobre sus continuaciones modernas en revistas científicas y la prensa diaria. Nosotros, los autores, compartimos un interés común en las opiniones y escritos de Charles Hoy Ford,
1974-1932. El notable pensador, soñador, humorista e iconoclasta intelectual que vivió en el distrito del Bronx de Nueva York, en el distrito de Bronx de Nueva York. Pasó gran parte de su vida en la Biblioteca Pública de Nueva York, la sala de lectura del Museo Británico de Londres y otros depósitos de registros. Revisando números atrasados de periódicos y revistas científicas, recopiló miles de artículos sobre eventos y fenómenos extraños que no podían reconciliarse con ninguna teoría establecida o doctrina racional. Estos informes y registros fueron denominados anómalos. Se denominaron anómalos. Se ignoraron o se burlaron de ellos y pronto fueron olvidados. A menudo se publicaban en revistas profesionales y académicas, pero los académicos y científicos que leían estas publicaciones solo estaban interesados en los datos que respaldaban sus propias teorías particulares y no tenían tiempo para tales anomalías. Ford llegó a comprender que todas las teorías y sistemas de las creencias se sostienen mediante exclusiones. Ninguna de ellas es completamente verdadera y solo se hacen parecer plausibles al excluir los hechos incómodos que no encajan con ellas. En aras de la justicia y el pensamiento claro, Ford utilizó sus colecciones de eventos inexplicables para crear sus propias imágenes de la realidad. Expresiones, como él las llamaba, eran completamente diferentes de la visión científica predominante de las cosas. Pero Ford señaló que sus expresiones se basaban en los mismos tipos de evidencia empírica que las teorías oficiales. Simplemente las seleccionaba de manera diferente. No es, no es que la ortodoxia científica esté totalmente equivocada, dijo, porque nada en este mundo ilusorio es totalmente nada, pero la criticó por ser arbitraria. Hay muchas maneras diferentes. A ver, Charles Hoy Ford, 1974-1932. Fotografió en 1930 con una de sus distracciones de la recopilación de anomalías de la ciencia y historia natural, el juego de superdamas que él mismo inventó. Hay muchas maneras diferentes de percibir y describir la realidad. Y a Ford le parecía que muchos de los datos que los pensadores ortodoxos rechazaban ofrecían una imagen más completa del mundo que cualquiera de las teorías establecidas. Ford llamó a los elementos anómalos que recopiló los hechos malditos, condenados por su exclusión del ámbito de la consideración científica. Su primer libro, publicado en 1919, se tituló El libro de los malditos y en sus primeras 20 páginas esbozó una visión de la realidad en la que los hechos malditos tenían los mismos derechos que los aceptados por la ciencia. El resultado fue una cosmovisión similar a la del misticismo tradicional, en la que no existen leyes fijas, solo tendencias y en la que la imaginación humana desempeña un papel importante. Con el tiempo, previó, con el tiempo, previó que los hechos malditos del presente serían aceptados y convertidos en ortodoxos. Se construirían nuevas teorías sobre ellos y éstas a su vez se volverían exclusivas, ignorando toda evidencia que las desafiara. Según Ford, la situación es que nada en nuestro mundo cambiante y fluctuante es real de forma permanente, por lo que nuestros intentos de categorizar y definir la naturaleza están condenados al fracaso. Lo más cercano a la realidad que admitía era el universo mismo. Lo concebía como un gran organismo único que se movía automáticamente o quizás incluso conscientemente para satisfacer sus propios deseos y dirigir lo necesario a sus diversas partes. En cuanto al medio por el cual esto se llevaba a cabo, Ford sugirió una fuerza o mecanismo desconocida al que denominó teletransportación. Ford fue uno de los primeros en llamar la atención sobre varios tipos de fenómenos que ahora son ampliamente reconocidos y también fue original al notar conexiones entre ellos, entre eventos poltergeist y la presencia de una persona joven angustiada o con problemas mentales, entre luces u objetos desconocidos en el cielo y la posible inteligencia de otro mundo, entre brotes de histeria o fervor religioso e incendios, terrem-
entre brotes de histeria o fervor religioso e incendios, terremotos y otros desastres. De todas sus concepciones, la teletransportación resultó ser la más útil. Uno de sus intereses especiales eran las anomalías de la distribución animal, ya fuera la aparición espontánea de vida en estanques recién excavados, los misterios los, los misterios de migración de aves e insectos o la extraña habilidad de ciertos animales domésticos para encontrar a sus dueños, incluso cuando se han mudado lejos a lugares desconocidos. Junto con estos fenómenos, Ford recopiló casos de posesiones perdidas, redescubiertas milagrosamente, artefactos modernos excavados de estratos geológicos antiguos y objetos que se manifiestan en sesiones espiritistas a petición de chamanes y hombres santos en respuesta a la oración o un deseo intenso o simplemente por su propia voluntad. En relación con estos y otros misterios, Ford habló de teletransportación, pero no como una teoría científica que deba probarse ni exigiendo explicaciones precisas, no como una teoría científica que deba probarse, ni exigiendo explicaciones precisas que nunca llegarán. Este es un tema humorístico, pero mientras nos reímos de él, también somos algo respetuosos con los hechos malditos de Ford y somos totalmente respetuosos con su actitud inclusiva y su visión del mundo. No se gana nada preocupándose o rechazando deliberadamente aspectos de nuestra experiencia humana que nunca podrán explicarse. El mayor de los placeres humanos, más puro y duradero que el sexo o cualquier apetito, es investigar el mundo en general y en sus diversas partes, y mucho más si se hace con honestidad sin tener en cuenta prejuicios, tabúes, inhibiciones ni convenciones ajenas. En este libro establecemos todo tipo de conexiones entre los diversos tipos de misterios y maravillas que se describen en él, pero no pedimos a los lectores que nos sigan, crean en nosotros ni acepten ninguna de nuestras conclusiones tentativas. Lo máximo que esperamos es brindar alivio a aquellos entre nosotros que han experimentado sucesos extraños y a quienes sus médicos, padres o contemporáneos les han dicho que esto es antinatural y tal vez incluso una señal de locura. Nuestro mensaje de consuelo para dichos lectores es que no están solos. Como demostramos cuidadosamente en los siguientes capítulos, estas cosas siempre han sucedido, pueden sucederle a cualquiera y al menos algunas de ellas probablemente le suceden a todos en el transcurso de una vida. Nuestra propia existencia en este mundo es un misterio inexplicable y eso es algo que tenemos que aceptar y con lo que debemos estar contentos. John Mitchell y Bob Ricard. A ver, ¿qué hay acá? Algunas de las notas de Charles Ford de la colección de más de 40.000 en la sección de manuscritos de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ujú. Ok. Sobre los autores, John Mitchell es autor de varios libros sobre arqueología, ciencia antigua y los misterios de nuestra existencia, como El medidor de platillos voladores, la visita sobre las antiguas piedras de Land's End. Bob Ricard fundó Fortean Times en 1973 como un foro para noticias y debates sobre fenómenos anómalos. Además de editar Fortean Times, fue coautor junto con John Mitchell de las versiones anteriores de este libro, Fenómenos y Maravillas Vivientes. Ok. Número uno, teletransportación. Uno, teletransportación. Teletransportación, sus efectos y usos. En su libro LOL de 1931,
Charles Ford presentó parte de su asombrosa colección de fenómenos registrados que, según él, podrían ser causados por la teletransportación. Comenzó con los casos bien documentados de piedras. Comenzó con los casos bien documentados de piedras y líquidos que caen de la nada, el tipo de casos que convencionalmente se atribuyen a espíritus traviesos o poltergeist. Los psicólogos a menudo han logrado vincular tales sucesos con pasiones juveniles reprimidas o trastornos mentales en las personas involucradas. Sin embargo, nadie ha podido identificar el mecanismo detrás de los efectos físicos en los casos de poltergeist, ollas y sartenes que saltan, lluvias de piedras y proyectiles, etc. Si atribuimos sucesos extraños a espíritus invisibles, simplemente estamos personificando la agencia detrás del movimiento espontáneo de los objetos. Preferimos el término más neutral de teletransportación y al adoptarlo descubrimos que se ajusta a una amplia gama de fenómenos del tipo que ha eludido la explicación racional. A menudo hay algo bastante inusual en estas caídas que hace difíciles de explicar en términos de algo conocido. Estamos de acuerdo con Ford en no encontrar una distinción aparente entre las caídas de seres vivos y las caídas de piedras y otros objetos inanimados, y en sugerir que la misma noción de teletransportación podría aplicarse a ambos. A ambos tipos de fenómenos. Por ejemplo, en informes de lluvias de piedras de muchas partes del mundo, los observadores han notado que los objetos caían lentamente o incluso flotaban como si estuvieran bajo la influencia de alguna fuerza antigravitacional. En ese sentido, Ford llamó la atención sobre la curiosa falta de lesiones en la mayoría de las criaturas que caían, como si ellas también se hubieran beneficiado de un descenso lento, un efecto que vemos mencionado una y otra vez en los fenómenos poltergeist. Si existe una fuerza que actúa para redistribuir animales y objetos por esta tierra, una fuerza que trasciende las leyes de la física conocidas actualmente, no hay razón para que su influencia se limite a este planeta. La noción de teletransportación de Ford se derivó de su visión del universo como una enorme entidad unificada que se asemeja más a un vasto organismo que a la gran máquina de Newton y cuyas partes interactúan entre sí. Comparó la teletransportación con el proceso automático del cuerpo humano o animal que equilibra sus energías y lo hace autorreparable y autorregulador. Una deficiencia en una parte del cuerpo vivo provoca respuestas del organismo en su conjunto y lo mismo, como lo veía Ford, es cierto para el universo. Aunque la teletransportación a veces parece actuar de manera eficiente, enviando peces a nuevos estanques y depredadores para lidiar con enjambres de insectos, también tiene fallos, lo que resulta en la aparición de animales extraños en lugares incongruentes. En otras ocasiones parece sobrecompensar, como el caso de sequías interrumpidas por aguaceros excesivos. Ford Ford señaló que estos incidentes a menudo seguían a ceremonias o plegarias para que lloviera y sugirió que los hacedores de lluvia tribales, al agregar sus propios deseos a los deseos de la naturaleza, podrían haber causado una respuesta violenta. Otra de las excusas de Ford para el aspecto caprichoso travieso de la teletransportación era que había pasado su mejor momento, incluso estaba senil, como lo expresó. El toque de islas que caen, las corobas de continentes apilados y luego el humor cósmico de todo esto de la fuerza que una vez amontonó los picos de las rocosas, ahora lanza guijarros a un par de granjeros cerca de Trenton, Nueva Jersey. Ford no era un místico. Pasó por alto los elementos sobrenaturales del ocultismo y el espiritismo para centrarse en los fenómenos prácticos de los aportes. Reconoció que hay ciertas personas que, particularmente durante la adolescencia, son más susceptibles que otras a la teletransportación. Probablemente las mismas personas que son propensas a los ataques de poltergeist. Ahora está bien establecido
que los hogares que se convierten en víctimas de perturbaciones de poltergeist, bombardeados por piedras, por ejemplo, a menudo contienen un adolescente solitario o reprimido que parece estar relacionado de alguna manera con los problemas, generalmente como víctima o foco. Ford fue uno de los primeros en notar esto. En su época, este agente era a menudo un joven con poca educación o una sirvienta vinculada a la familia perturbada, a quien comúnmente se culpaba con poca evidencia de crear los efectos mediante engaños. En muchos casos, la injusticia de tales acusaciones era evidente. El desafortunado sospechoso difícilmente podía haber manifestado los fenómenos reportados por sí solo o intencionalmente. Ford se preguntó si las sospechas podrían ser correctas de una manera menos obvia que los efectos poltergeist se produjeran sin saber. Puede ser que si alguien dotado de lo que creemos que entendemos por agencia odia ferozmente a otra persona, pueda a partir de intensas visualizaciones dirigir por teletransportación bombardeos de piedras sobre su enemigo. La conexión entre el poltergeist y la pubertad también se le ocurrió al psicólogo Nandor Fodor, quien pensó que estaban relacionados con el despertar de las energías sexuales, como lo explicó en Hereward Carrington, Historia de la Ciencia Psíquica de 1930. Pareciera casi como si estas energías, en lugar de seguir su curso normal, se desviaran de alguna manera a otro canal en esos momentos y se externalizaran más allá de los límites del cuerpo, produciendo las manifestaciones. Siendo las manifestaciones en cuestión. Veremos muchos más ejemplos de esto en otras partes de este libro. Si hay algunas personas que pueden inconscientemente poner en marcha la teletransportación, es probable que haya otras personas que lo hayan observado y hayan estudiado cómo manipular la fuerza por voluntad. La historia proporciona muchos ejemplos de una tecnología desarrollada para uso práctico mucho antes de que los procesos involucrados se comprendieran científicamente. La pólvora, las medicinas y la electricidad, por ejemplo. En 1926, el investigador psíquico francés Gustave Kelly propuso que las brujas genuinas podían ser simplemente personas con cierto control sobre sus poderes, sus talentos salvajes, como los llamó Ford. En un típico arrebato de imaginación, imaginó adolescentes, chicas poltergeist, empleadas en la industria para mantener los motores en marcha y de forma aterradora en la guerra. La alarma, el enemigo, avanza. Se ordena a las chicas poltergeist que se concentren y bajo sus sillas esconden sus chicles. Un regimiento estalla en llamas y los soldados son antorchas. Los caballos resoplan humo por la combustión de sus entrañas. Los refuerzos son aplastados bajo acantilados transportados desde las montañas rocosas. El torrente de las cataratas del Niágara cae sobre el campo de batalla. Las pequeñas chicas poltergeist buscan sus chicles. El historial de teletransportadores involuntarios es largo y variado si se aceptan los testimonios sobre los santos del cristianismo, el budismo y el islam, que han sido propensos a levitaciones o materializaciones inesperadas, igualmente numerosos son los informes seculares de personas comúnmente sometidas a fuerzas misteriosas, véase levitación y vuelo espontáneo, página 15, o abducciones desconcertantes y lapsos de tiempo, véase abducciones de otro mundo, página 166. Tres explicaciones tradicionales para tales cosas son que son causadas por hadas, espíritus o poltergeist, a veces dirigidos por brujas, y hoy en día se les culpa comúnmente a los extraterrestres. Sin embargo, a pesar de la variedad de explicaciones, el fenómeno es esencialmente el mismo en todas las épocas. Las personas levitan inexplicablemente o son lanzadas por los aires o desaparecen por un tiempo. La experiencia suele tener efectos secundarios. Quienes experimentan la teletransportación nunca vuelven a ser los mismos. Desarrollan cualidades sensibles o mediúmnicas. Y en las sociedades modernas, sus vidas a menudo se arruinan por ello.
El libro de John Keel, OVNIs, Operación Caballo de Troya, de 1970, contiene algunos relatos tristes de contactados o abducidos en supuestos casos de ovnis que no han podido reconciliarse con, a ver, un caso típico de niña poltergeist. En marzo de 1849, una joven sirvienta, Adolphine Benoit, que se ve al fondo, es culpada de los objetos que vuelan alrededor de la habitación del bebé en Gilonville, Francia. Gilonville, Francia. Se dice que esta fotografía, tomada en la oficina de una empresa de calefacción en Leeds en 1970, muestra papeles volando por la habitación de forma anómala. También hubo otros disturbios, todos centrados en una mecanógrafa de 16 años. Bueno, que con su experiencia y han terminado en desgracia, locura o algo peor. Sin embargo, en las sociedades tradicionales y tribales, según el antropólogo Mircea Eliade, en su obra Chamanismo de 1964, las personas que experimentan levitación espontánea o abducción a otro mundo o dimensión son señaladas como chamanes potenciales. Uno de sus ejemplos es el de un hombre que se convirtió en un profeta destacado entre los basutos, de- entre los basutos después de haber sido elevado repentinamente por los aires en compañía de una multitud de espíritus. Véase también lejos con las hadas. En contraste con las religiones civilizadas, en contraste con las religiones civilizadas, que siempre han desalentado a sus extáticos levitantes a practicar o investigar sus poderes involuntarios, las sociedades chamánicas han alentado a los levitadores a cultivar el arte. Así, los poderes de los chamanes y curanderos tradicionales incluyen la capacidad de ascender en vuelo mágico. La práctica deliberada de la teletransportación no se limita a las sociedades arcaicas. Los griegos conocían a Avaris, el viajero del cielo, que atravesaba ríos, mares y pendientes como si caminara en el aire. En la vida de Pitágoras de Porfirio, de siglo III después de Cristo, se afirma que el sabio se dirigió a las reuniones de Metaponto y Tauromenio el mismo día, a pesar de que estos lugares están a 200 millas de distancia y separados por el mar. Ford aceptó que las maravillas y los milagros atribuidos a chamanes, brujas, magos, santos y hombres santos y hombres sagrados podían ser eventos reales provocados por el uso de la teletransportación. Sin embargo, lo vio como una fuerza amoral y universal, no confinada a ninguna religión en particular, ni a la religión en general, ni a la raza humana, si existe, si es que existe, bueno, ni a la raza humana. Si es que existe, necesariamente debe ser un principio activo en toda la naturaleza, una fuerza que responde a los deseos de la naturaleza donde quiera que se encuentre. Podría procurar una lluvia local para un árbol necesitado en tiempos de sequía, del mismo modo que bíblicamente un pueblo en el desierto podría recibir maná enviado del cielo en un momento de necesidad, en lluvia de semillas y materia orgánica. En lluvia de semillas y materia orgánica, hablamos de lluvias Hablamos de lluvias de grano del cielo que los lugareños hambrientos convirtieron en pan. Otro de los ejemplos favoritos de Ford era el de estanques recién hechos que inexplicablemente se encontraban llenos de peces. Este es un fenómeno que ha desconcertado a la gente del campo durante siglos. Recientemente nos encontramos con una declaración del escritor Michovius en el sentido de que los rusos toman la teletransportación de peces
Toman el efecto de la teletransportación de peces por sentado. No repueblan sus lagos y estanques con peces, como se hace en otros países, sino que cuando se hacen los estanques, los peces caen en ellos del rocío celestial sin intercesión ni esfuerzo humano. La idea de Ford era que el deseo intenso por parte de los humanos, los animales, las plantas, los estanques o cualquier otra entidad natural era capaz de poner en marcha las energías distributivas, poner en, era capaz de poner en marcha las energías distributivas y compensatorias de la teletransportación. También se preguntó si la capacidad de usar la teletransportación era algo que la gente estaba desarrollando o perdiendo gradualmente. Finalmente se inclinó por la idea de que era más común en las etapas anteriores de la sociedad. En la antigüedad, el talento para transportar fuego, agua y otras necesidades había sido una ventaja social para las tribus nómadas. Pero ahora con mecanismos políticos y económicos algo bien establecidos o funcionando de alguna manera, tales talentos ya no se valoran tanto. Persisten particularmente entre los niños que son más atávicos que sus mayores y pueden estar en sintonía con fuerzas que la mayoría de los seres humanos han superado. Por otro lado, tal vez el conocimiento de la teletransportación pertenezca no tanto al pasado como al futuro. En ese caso, dijo Ford con ligereza, podría comercializarse. Cargas sin naves y, y fletes sin tren en el futuro. Y cargamentos sin trenes pueden ser los tráficos del futuro. Puede haber viajes de teletransportación de planeta a planeta, escribió alrededor de 1930, mucho antes de que los viajes espaciales se tomaran en serio. De hecho, una de las cualidades más atractivas de Ford era que no se tomaban sus propias ideas más en serio que las de los demás. Sobre el futuro social de la teletransportación, escribió, aquí hay una idea que puede revolucionar la industria, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado revolucionando todo lo demás y le doy esta idea al mundo con la generosidad de alguien que otorga algo que no le sirve de nada. Nuestra razón para comenzar este libro con un resumen del concepto de teletransportación es que proporciona una teoría unificada para muchas de las maravillas naturales y enigmas que se describen más adelante en estas páginas. Nos fascina la forma en que los parámetros de la ciencia siguen expandiéndose hasta el punto de abarcar las nociones impensables de Ford, incluida la de la teletransportación. La física moderna reconoce tantos casos de aparentes bilocaciones y teletransportaciones instantáneas entre partículas que fenómenos que antes se consideraban irracionales e imposibles ahora tienen buenas razones para ser aceptados como naturales. La teletransportación de personas. Comenzamos con una proposición sorprendente, que los seres humanos puedan elevarse del suelo, volar por el aire y viajar de un lugar a otro sin parecer atravesar la distancia intermedia, incluso atravesando objetos sólidos como paredes. Suena a fantasía, pero existen relatos raros en los que los testigos creen que estas cosas realmente sucedieron. En muchas de las secciones de este libro abordaremos este tema de la teletransportación tal como se manifiesta en diversas formas. La idea detrás de la teletransportación es familiar para cualquiera que vea o lea ciencia ficción, como lo demuestra, por ejemplo, la franquicia de Star Trek, donde tanto personas como objetos pueden ser teletransportados instantáneamente a un lugar lejano. Menos conocido es el hecho de que Charles Ford acuñó la palabra en 1931. La hipótesis de Ford era la de una fuerza misteriosa que, que podía transportar materia, objetos e incluso criaturas vivientes entre dos puntos sin parecer recorrer la distancia intermedia. También podía manipularlos a distancia. Si tal fuerza existe, podría explicar observaciones de fenómenos psíquicos como los aportes, la aparición y desaparición repentina de cosas en presencia de un medium.
además de proporcionar un mecanismo fundamental detrás de las distribuciones más misteriosas de criaturas vivientes. Para 1945, la teletransportación de Ford estaba siendo discutida por investigadores psíquicos como Harry Price como una hipótesis razonable para la actividad poltergeist. Según nuestra comprensión actual de las leyes de la ciencia, se supone que la teletransportación no ocurre, pero en secciones posteriores citamos casos en los que concluimos que en realidad ha ocurrido. Estamos impresionados. Estamos impresionados por la evidencia de siglos de experiencia humana que sugiere que las criaturas vivientes y las cosas se transportan ocasionalmente a grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero consideremos las afirmaciones de teletransportación humana de las cuales solo tenemos indicios e imágenes. Una antigua historia de fantasmas española que sugiere teletransportación ha asombrado a la gente durante 4 siglos y como la relató el pionero escritor de ovnis M. K. Jessop, ha influido en la generación moderna de escritores de misterio. Es la historia de un soldado que fue transportado instantáneamente desde Filipinas a la Ciudad de México, a más de 9.000 millas, en octubre de 1593. El uniforme que llevaba puesto cuando apareció en la plaza principal de la ciudad era desconocido para los habitantes, pero luego resultó ser el de un regimiento estacionado en Filipinas. Interrogado por los oficiales de la Inquisición, el soldado solo pudo decir que momentos antes de su aparición en México, había estado de guardia en el palacio del gobernador en Manila, la capital, la capital filipina. El gobernador, el gobernador dijo, había sido asesinado recientemente. No tenía idea de cómo había llegado a México. Meses después, un barco de Filipinas confirmó la noticia del asesinato y otros detalles de la historia del soldado. El respetado místico Wellesley Tudor Paul afirma haber tenido una experiencia simple del efecto de teletransportación en su libro El Camino Silencioso, de 1962. En una noche lluviosa y tormentosa de diciembre de 1952, me encontré en una estación rural a 1,5 millas de mi casa en Sussex. El tren de Londres había llegado tarde, el autobús se había ido y no había taxis disponibles. La lluvia era fuerte e incesante. Eran las 5:55 p.m. y esperaba una llamada importante del extranjero a las 6 en casa. La situación parecía desesperada. Para empeorar las cosas, la cabina telefónica de la estación estaba fuera de servicio y algunos problemas en la línea hacían imposible el acceso del teléfono del ferrocarril. Desesperado me senté en la sala de espera y sin nada mejor que hacer, comparé mi reloj con el reloj de la estación. Teniendo en cuenta que este siempre está adelantado 2 minutos, pude confirmar que la hora exacta eran las 5:57 p.m., 3 minutos para la hora. 3 minutos para la hora cero. Lo que sucedió después no lo puedo creer. Cuando volví en mí, estaba de pie en el recibidor de mi casa a unos 20 minutos a pie y el reloj estaba dando las 11. Mi llamada telefónica entró puntualmente unos minutos después. Habiendo terminado, tras mi llamada, desperté dándome cuenta de que algo muy extraño había sucedido. Entonces, para mi sorpresa, descubrí que mis zapatos estaban secos y libres de barro y que mi ropa no mostraba signos de humedad ni daños. La implicación aquí es que el mayor Tudor Paul fue transportado instantáneamente a casa en respuesta a su fuerte deseo de estar allí, pero sin ninguna magia consciente de su parte. Sin embargo, si pudo suceder espontáneamente, ¿por qué no por voluntad propia? Pensamos en brujas y espiritistas, y en particular en el incidente de Guppy, en el memorable por la corpulenta medium señora
de la corpulenta medium, pensamos en brujas, espiritistas y en particular en el incidente tan satirizado en la época de la corpulenta medium, la señora Guppy. En el momento, en el memorable relato de Harry Price en Poltergeist Over England de 1945, el 3 de junio de 1871, la señora Guppy fue precipitada instantáneamente desde su casa en Highbury, Londres, a una casa en Lamb's Conduit Street, a unas 3 millas de distancia, donde cayó justo en medio de una sesión de espiritismo. Tránsito de Venus, una visión satírica de la teletransportación de la señora Guppy a través de Londres.